Hola, soy José Flores Salazar del curso de Mariología y hoy vamos a tratar algunos alcances que el padre Nelson nos daba en su conferencia. Y uno de los puntos es que habló un poco sobre el dogma de la virginidad de María y dice que este dogma para nosotros no es una cuestión marginal o secundaria en nuestra fe, como Juan Pablo II también lo señalaba, que la concepción virginal de Jesús es un signo de que es verdaderamente hijo de Dios por naturaleza, al mismo tiempo que es un verdadero hombre nacido de mujer. La virginidad de María es el sello con el que el Padre proclama que Jesús es hijo de Dios. Cuando Él dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. También hace un alcance de que en estos tiempos de tanta confusión, en esta nueva era, nos decía que teníamos que profundizar en el conocimiento de la virginidad de María. Y María puede ser nuestra brújula que nos indique el camino correcto para entregar nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra vida al verdadero y único Dios. También decía que la Iglesia desde sus comienzos ha reconocido siempre el papel de la Virgen María unido a su Hijo Jesucristo y movido por el Espíritu Santo. También dice que algunos han tratado de poner en duda la historicidad, la realidad histórica de los textos evangélicos que fundamentan la concepción virginal de Jesús. Así, en los evangelios, en su infancia, tanto como los evangelistas Lucas, Mateo y otros, dan fundamento o hacen, reflejan claramente la concepción virginal de Jesús o el nacimiento virginal de Jesús y la virginidad de María. Y también entendamos que estos fueron escritos alrededor de los años 70-80 de nuestra era. Normalmente existían tradiciones orales donde la primera comunidad cristiana se iba pasando de uno u otro, de otra manera, voces, relatos referentes a la vida del Señor. Es lógico que desde el comienzo de los primeros cristianos quisieron conocer y saber cómo se había ido originando el terreno de Jesús. Y ahí que los testigos que habían vivido esos acontecimientos hacen toda una narración y todo un acontecimiento sobre cómo fue la vida de Jesús. Tendríamos mucho que hablar de este tema, pero también hace referencia a la advocación de la Virgen del Rosario. Dice que su fiesta lo instituye el Papa Pío V en una batalla cuando los cristianos estaban en una lucha naval en Lepanto en el año 1575. Y esto lo atribuye a la Madre de Dios, invocando la oración del Rosario. Y hace un poco una pequeña historia, un pequeño recuento que dice en el siglo XVI, San Pío V instituye o instaura su conmemoración litúrgica
del aniversario de la batalla, como le dije, la batalla de Lepanto, en la que fueron los cristianos, donde los cristianos derrotan a los turcos que estaban invadiendo en ese momento Europa, atribuida a la oración del rosario a la Virgen, denominándolo Nuestra Señora de la Victoria, ¿no? Y desde ahí empieza toda esa advocación de la Virgen del Rosario, ¿no? La, la victoria es atribuida, como dije, por haber ganado, ¿no? esta batalla, y desde ahí se empieza esa advocación a la Virgen María. También hablaba sobre cómo nosotros tenemos que ser fieles a su palabra de Jesús, fieles a que Jesús, cuando nos entrega a la Virgen María en la cruz, también nos decía de que nosotros tendríamos que ser cristianos de convicción, cristianos coherentes, consecuentes, defender el dogma de la Virgen María, defender nuestra fe. Cuando también hablaba sobre que algunas municipalidades ofrecen o gastan el dinero en cosas que superfluas, ¿no? Pero cuando se dice que se va a hacer una jornada sobre la vida, una marcha pro vida o una marcha defendiéndolos a la iglesia, no se mueve nada. Y nos dice también que nosotros deberíamos ser cristianos fieles, defender eso, no solo cristianos católicos de palabra. También contaba él decía de que en España había un famoso monasterio de Montserrat. Cuando esos monjes le daban permiso para hacer como proselitismo o política, cuando decían va a haber una marcha sobre la libertad o la independencia de Cataluña, mismos monjes salían. Pero cuando decían se va a ir a hacer una marcha pro vida defendiendo la vida, monjes mismos no querían salir. Entonces él decía, ¿cómo es que los mismos de la Iglesia Católica, esos mismos de la Iglesia, son los que dan mal testimonio? Él también decía que había que ser un buen testimonio con nuestras obras, con nuestros actos. Y también decía él de que las comunidades religiosas, los seminarios, tendrían que estar alegres. Se tiene que vivir esa alegría. No, él contaba como una anécdota, experiencia de que una joven va a un convento, todas amargadas, neuróticas, y esa vocación se pierde, ¿no? Porque la joven al final sale decepcionada porque
las monjas o las religiosas no, no, no daban testimonio de esa fe, no daban testimonio con el acto de vida, ¿no?, que llevaba. Se paraban peleando, renegando. Entonces, él decía de qué cristianos hablamos, de qué cristianos católicos comprometidos hablamos. Y también nos hacía como una reflexión de que no solo a los curas religiosos, papas, les toca trabajar por la unidad de la iglesia, sino a todos. Él decía de que tenía que empezar desde la casa, desde mi casa, desde mi casa, incentivar el amor a la Virgen María, incentivar el amor por la iglesia, el amor por Jesucristo, para así después yo salir afuera al encuentro de Él. También nos instaba eso de que no un Francisco va a arreglar esperamos que un Francisco arregle la iglesia, no, también eso nos toca a nosotros también decir. En mi comunidad, no el obispo de mi comunidad, no esperemos que el obispo de mi comunidad arregle a los curas, arregle las iglesias, sino también desde mi propio ser tiene que nacerme, salir a ese encuentro. Y también nos hacía la recomendación de que no nos quedemos callados, denunciemos, pero él decía, y él siempre lo recalcaba, no denuncies solo, porque hay curas, monjas, religiosos que les llega la herida y van a saltar. Él decía de que si tú solo vas, te va a apabullar y te va a decir, calla, viejita, renegada, tú me vas a enseñar sobre la vida, no, sobre Jesús, sobre la iglesia, no. Él decía de que vayan 2, 3, 4 una comunidad y también enséñenle al cura, a la parroquia, porque todos estamos para aprender. Pero si uno solo va, lo van a apoyar. Y él decía, como comunidad, uno tiene que crecer. Bueno, hermanos, hay mucho tema por hablar y muchas cosas que se podría hablar, pero esto fue mi pequeña reflexión sobre algunos alcances que el padre Nelson nos decía en su conferencia. Gracias, chao.